El innombrable fue entrevistado por la revista Nexos, medio de comunicación que controlan personajes como Héctor Aguilar Camín, quien pasó de ser un buen escritor a ser un porrista de la corrupción. En esta entrevista, el innombrable apareció en medios para decir esto. Porque miren, les podría decir que me llamo Carlos Salinas de Gortari y soy desempleado. Sí, porque pensionado ya no, ahora que alguien nos quitó las pensiones. ¿Quién es este pobre señor desempleado a quien le quitaron la pensión? Pues bien, este personaje, aunque es conocido como el innombrable, se llama Carlos Salinas de Gortari, el mismo que saltó a la fama cuando en primera plana el periódico Excelsior informó que una niña de 12 años fue atacada por Carlitos, ocasionando que esta niña dejara de vivir. Este fue el inicio de una carrera pública marcada por el desprecio de una sociedad que fue afectada por la patológica y por lo tanto desmesurada ambición de este señor, que se declara desempleado, algo que es cierto, como también es cierto que de pobre no tiene nada, pues aunque también es cierto que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le retiró una pensión que le costaba 5 millones de pesos mensuales a los mexicanos, su influencia política y económica es aún determinante para las estrategias políticas que se han opuesto históricamente al movimiento de regeneración nacional. Carlos Salinas de Gortari es para algunos el gran estadista que fincó las bases de la prosperidad, pero para muchos es el principal artífice de que México se haya sumido en una crisis, no solo económica, sino sociocultural, continuada por sus sucesores, patéticos personajes que estuvieron a punto de acabar con nuestra nación. En 1988, después de que Miguel de la Madrid construyera los cimientos tecnócratas de un modelo económico fallido que llevó a México a enfrentar una de las peores crisis económicas, Carlos Salinas de Gortari se convirtió en presidente espurio de México por medio de un fraude, el cual fue evidente pero incomprobable, ya que con la complicidad de los panistas se quemaron las boletas electorales. En 6 años de gobierno, de 1988 a 1994, Salinas benefició a sus amigos empresarios mediante la venta de paraestatales que prácticamente les regaló para afianzar el modelo neoliberal y debilitar el Estado mexicano. Es el caso de Carlos Slim, quien se convirtió en uno de los seres humanos más ricos del mundo, cuando Salinas lo benefició al otorgarle el control de la empresa telefónica que antes era de México. Otro caso fue el de Ricardo Salinas Pliego, evasor fiscal que creció sus negocios gracias a que Carlos Salinas casi le regaló la televisora estatal Imevisión, la cual pagó con un préstamo que le hiciera otro Salinas llamado Raúl, hermano del expresidente. Así fue como Imevisión se convirtió en TV Azteca, una de las dos principales fuentes de manipulación cultural en México. Productora de chismes de farándula, noticias tendenciosas y engaños masivos como el que quedó registrado en el folclore cultural mexicano, conocido como el fenómeno del chupacabras. Este extraño ser, extraño animal del que en realidad se ha especulado mucho, atacado en Baja California, en Tamaulipas, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Durango, Querétaro, el Estado de México, en Puebla y también en Veracruz, de acuerdo a los reportes que hemos recibido en nuestra redacción. Ser fantasioso, construido por los medios de comunicación que sin credibilidad pretendían minimizar la situación económica nacional que estaba sostenida en alfileres. El resultado de esta patraña fue que el imaginario popular relacionó a este animal maligno con el mismo Carlos Salinas de Gortari. ¿Ven cómo el pueblo sí es sabio? La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se refirió a la aparición del chupacabras, de Carlos Salinas de Gortari y dijo que si Salinas quiere una pensión, puede tramitar la del bienestar. Claro, siempre y cuando el señor espurio, que llora como si se estuviera muriendo de hambre, regrese a vivir a México, ya que después de malgobernar nuestro país, ha vivido en Irlanda, Cuba, Estados Unidos y ahora en España.
A propósito de morirse de hambre, es preciso recordar la escena ridícula de este señor que ni trabaja ni estudia cuando en Monterrey se declaró en huelga de hambre como protesta porque se le acusó de ser el responsable de la profunda crisis económica y por interferir en las investigaciones para esclarecer la muerte de Colosio. Pero no solo protestó por él, sino también lo hizo en apoyo de su hermano Raúl, a quien arrestaron por corrupción, evasión fiscal, tráfico de influencias, y por hacerle daño a su cuñado Guillermo Ruiz Massieu. Salinas se encerró el 3 de marzo del 95 en una humilde casa de la colonia Fomerrey. Ahí dejó de comer por 36 largas horas, hasta que otro mequetrefe llamado Cedillo le mandó al secretario de Agricultura para negociar, y entonces solo así el millonario rompió su ayuno y fue cuando le arrimaron un rico plato de picadillo con papas y frijoles de la olla. Su anfitriona, la señora Rosa Ofelia Coronado, dijo que Salinas apenas cuchareó la comida. En conclusión, Carlos Salinas de Gortari no tiene empleo porque no lo necesita, como tampoco necesita de ninguna pensión porque seguramente cualquiera de sus amigos a quienes él ayudó para hacerse multimillonarios le arrimarán no un plato de picadillo, sino los recursos suficientes para seguir influyendo en la política nacional, lo que nos muestra una realidad. El poder económico representado por el sector empresarial, el sector religioso a quien Salinas ayudó para recuperar su poder y los medios de comunicación corporativos son aún fuerzas que inciden en la vida pública de México. Estos poderes están trabajando para desaparecer la cuarta transformación, de tal manera que no se le puede llamar resistencia a los copiones de la derecha, sino que la verdadera resistencia contra los verdaderos poderes de México es la que sigue motivando a la izquierda para conseguir que la revolución de las conciencias pueda implementar todas las fases del humanismo mexicano, hasta revertir los evidentes y nefastos resultados del neoliberalismo.